Bien, vamos con la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, y el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, el mensaje de la iglesia de Pérgamo es un mensaje muy, pero muy fuerte. El nombre Pérgamo viene de lo que nosotros conocemos como pergamino. Y se cree que se le había puesto ese nombre porque había una biblioteca muy grande ahí, que tenía 200.000 tomos aproximadamente, y ahí mismo se fabricaban las pieles con las que después se construían los pergaminos. Espiritualmente es la iglesia que se casa con el poder político. Es más, muchos hermanos dicen que Pérgamo traducido es totalmente casada, porque la iglesia va a hacer una alianza con el poder político para frenar lo que es la persecución. Harta de la persecución, la iglesia negocia con el poder político. Este ha sido un error histórico de la iglesia. La iglesia y la política no van de la mano. No estoy en contra de que algún hermano pueda participar en política si esa es su vocación. Pero si va a ser político, tiene que ser un buen político y no tiene que legislar a favor de la iglesia. Tiene que legislar a favor de la sociedad. Porque si va a legislar a favor de la iglesia, con los intereses de la iglesia, está haciendo lo mismo que los políticos corruptos hacen cuando legislan en favor de los sectores que los apoyan. Si se va a dedicar a la política, entonces no puede tener un cargo ministerial en la iglesia, porque no se pueden servir a dos señores. Siempre que la política se asoció con la iglesia, la que terminó perjudicada fue la iglesia. En todos los países en donde la iglesia es la religión del Estado, la iglesia está en una decadencia absoluta, pidiendo a gritos misioneros, pidiendo a gritos evangelistas, hermanos que puedan ir a predicar, a reavivar el fuego, porque esas iglesias están absolutamente muertas. Pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, siempre que la iglesia es iglesia asociada al Estado, la que es perjudicada espiritualmente es la iglesia. Porque para poder hacer una asociación política hay que ceder valores, hay que negociar valores. Y la política no tiene ningún problema en negociar valores. Ya lo ven ustedes que un día son rojos, otros días son amarillos, otros días son naranjas, otros días son violetas. No tienen ningún problema, pero nosotros sí tenemos un problema al negociar valores y principios de la palabra de Dios que son irrenunciables. Entonces la política y la fe no van por la misma ruta. ¿Sí? Yo sé que hay muchos que me dicen, y bueno, pero Daniel terminó siendo la persona más influyente y José terminó. Sí. Situaciones especiales, específicas, en un momento de la historia, pero ni José ni Daniel eran ministros de una iglesia. Fueron personas colocadas ahí por Dios para un momento específico de la historia, para que su pueblo pudiera sobrevivir
y de ese pueblo pudiera venir el Mesías para traer salvación al mundo entero. Ahora, tengan en cuenta esto, siempre que la política y la religión hacen un pacto, hacen un acuerdo, quien pierde más es la iglesia. Siempre pierde más, porque tiene que renunciar a valores y a principios que le hacen perder su identidad. Si tuviera que situar proféticamente en la historia, esta iglesia va más o menos desde el año 313 hasta el año 590 después de Cristo, ¿sí? La ciudad de Pérgamo era la ciudad más famosa de la zona de Misia, en Asia Menor, y era la ciudad capital más antigua que existía, que existe hasta el día de hoy, fundada en el 282 a.C., hoy bajo el nombre de Bérgama. Esa es la ciudad en el día de hoy. Tenía un centro cultural muy grande, un centro de arte muy grande, se destacaban en lo que era la escultura y eran admirados en todo el mundo de la época. También se destacaron en la religión, tenían el templo ahí de lo que era Esculapio, cuyo símbolo era la serpiente, el símbolo que después toma la medicina, que es un bastón con una serpiente. Perdonen mi bastón y la serpiente mía que salió como un hilito, pero ese es el símbolo que después toma la medicina. Básicamente también la farmacia toma este símbolo, que era el símbolo de Esculapio, ¿sí? Dentro de lo que era el templo de Esculapio había una superstición tan grande y un mover del ocultismo tan intenso que había serpientes adentro del templo. Y la gente supersticiosa, que estaba enferma y no conseguía la sanidad, se metía en esos templos a la noche, con luces apagadas, y dormía entre las serpientes. No eran serpientes venenosas, ¿sí? Pero hay que dormir entre las serpientes. Porque creían supersticiosamente que si una de las serpientes los tocaba, era como si los tocara la mano de Dios. Entonces automáticamente se consideraban sanos. De hecho, muchos probablemente se hayan sanado, porque, como hablábamos hace un ratito, el enemigo también tiene que producir sus obras, también tiene que producir sus milagros, porque de otra manera la gente no creería. Es la mejor manera de que la gente crea. Uno que se sane ya es suficiente como para que todo el mundo crea en esa mentira, en esa doctrina o en esa superstición. Se le escribe al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, en este caso se cree que era Antipas. Antipas, su nombre es en contra de todos. ¿Le suena conocido? El contra. Porque Antipas se oponía a todas estas cosas. Había que estar predicando en un lugar así, ¿no? Había que levantarse en un lugar así. Idolatría, superstición, ocultismo. Levantarse en una ciudad como esta a predicar, había que tener un carácter bastante fuerte, y parece que el pastor era de un carácter bastante fuerte y no estaba dispuesto a doblegarse frente a estas doctrinas. Por eso lo metieron dentro de un toro de bronce y lo quemaron vivo ahí adentro, ¿no? Impresionante la manera en la que murió. Nerón lo pone preso y Domiciano lo termina ejecutando, Antipas, porque Antipas no renunciaba a su fe, no se callaba, seguía predicando el evangelio y seguía denunciando que lo que ellos estaban haciendo representaba el poder de las tinieblas, ¿sí? Cristo es presentado acá como el que tiene la espada aguda de dos filos, que tiene un doble propósito la espada. ¿Se acuerdan que hablamos? La espada de dos filos no es que corta cuando entra y corta cuando sale, porque toda espada corta cuando entra y corta cuando sale, sino que la espada de dos filos tiene que ver que la palabra corta y produce vida o puede producir la muerte. La misma palabra que te trae salvación es la misma palabra que nos va a juzgar, dice, en el día postrero. Por eso es espada de dos filos. Produce la vida, pero también es capaz de producir la muerte en aquellos que rechazan el mensaje
en aquellos que rechazan la palabra del Señor. La palabra que usa para espada ahí es ronfaia, que habla de una espada grande, pesada, que algunos aseguran que era más que una espada, era como una lanza que se usaba en este tiempo, ¿sí? El Señor le dice a la iglesia lo mismo que le dice a las demás iglesias que hemos visto, que conoce sus actos, sus hechos, sus acciones, sus pensamientos, pero agrega que conoce dónde mora, es decir, yo sé dónde está sentada la iglesia. Sé que la iglesia no está sentada en un lugar tranquilo, sé que la iglesia no está sentada en un lugar cómodo, está sentada en el trono mismo de Satanás. Fíjense en la descripción que da el Señor acá. Evidentemente el espiritismo y el ocultismo que había en Pérgamo era terrible, porque el Señor considera ese lugar como, como el trono mismo de Satanás. De todas las iglesias que hemos visto, a ninguna se le dice esto. Evidentemente la lucha espiritual que había acá era tremenda, pero aún en esa lucha espiritual el Señor destaca que la iglesia retiene el nombre del Señor, ¿sí? Que la palabra es sujeta, retiene, se hace fuerte en el nombre del Señor. No ha negado la fe, no ha contradecido su fe, se mantiene firme en su fe, y esto Dios se lo destaca, porque es relativamente fácil sostener la fe cuando estamos en un ambiente cristiano, cuando estamos en un ambiente tranquilo, pero no es tan fácil sostener la fe cuando estamos rodeados de ocultismo o cuando estamos en un ambiente altamente hostil. Ahí es mucho más difícil retener la fe. Pero vienen reproches para la iglesia. ¿Cuáles son los reproches? Tienen en la iglesia los que retienen la doctrina de Balaam. Miren lo nefasto que puede ser una doctrina, lo dañino que puede ser una doctrina. ¿Sí? Esto es histórico. Cuando Manasés, según el capítulo 32 de Crónicas, si no me equivoco, torció al pueblo del Señor, la Biblia dice que fue llevado prisionero y estando en angustia se arrepintió y oró a Dios. Y Dios lo perdonó y lo restableció en el trono. Pero aunque él se arrepintió, dice, aclara la Biblia, Israel no dejó de sacrificar en los lugares altos. Quiere decir que la influencia negativa de su doctrina anterior hizo que Israel no se pudiera enderezar. Él se arrepintió, él se enderezó, pero los daños que generó fueron permanentes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la exposición de la palabra, porque podemos estar generando un daño permanente. Nosotros después nos arrepentimos, pero el daño ya está hecho, ¿no es cierto? Balaam es el prototipo de todos los maestros corruptos, un profeta de origen sirio que vendió por dinero las cosas del Señor y que terminó muerto por el ejército de Israel en una redada final con el ejército de Israel contra los moabitas, ¿sí? Combinaba los pecados de inmoralidad sexual e idolatría. Voy a decirle algo. La sexualidad es determinante en los hijos del Señor. Y es determinante para Dios. La sexualidad está unida en la Biblia a la espiritualidad. Por eso cuando se habla de una religión falsa, ¿qué se dice? La gran ramera. Dígame qué tan sano es usted sexualmente y yo le voy a decir qué tan espiritual es. Esto es determinante. La iglesia tiene que poner los ojos en esto porque el diablo más que nunca está atacando la sexualidad en estos últimos tiempos. Y esa depravación está entrando dentro de la iglesia del Señor. Hoy tenemos una corrupción en el liderazgo terrible con este asunto. Pastores que se divorcian y siguen en los cargos,
que se casan en segundas, en terceras nupcias y se los unge como pastores, pasando por encima de la palabra del Señor. Pastores que caen en pecado y siguen ministrando como si nada hubiera pasado. Se toman un año sabático, 2 años sabáticos, después vuelven. No es así. La sexualidad está ligada a la espiritualidad. Es indivisible en la Biblia. Por eso es para Dios tan importante. Tengan en cuenta que el diablo odia la sexualidad. Por eso intenta destruirla. Porque la sexualidad es un don de Dios para el hombre que lo pone al hombre en situación de creación. Es un rasgo distintivo de Dios. Por eso el diablo la odia, la sexualidad, y la ataca tanto. Por eso toda esta ideología de género y todo este desastre que estamos viviendo hoy en día, que está infectando incluso la iglesia del Señor. Pero recuerde esto que le digo, dígame qué tan sano es usted sexualmente y yo le voy a decir qué tan bueno es usted espiritualmente. La mayoría de los ministerios de falsos profetas que tenemos están marcados por inmorales. Personas que han abandonado a sus esposas, que han tenido infidelidades y que siguen adelante con sus ministerios. Es una marca distintiva de los falsos profetas de este último tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 2, ahí tiene todo el prontuario que Pedro nos da. Sano sexualmente, sano espiritualmente. Por eso cuando hablo de los siervos de Dios que nos formaron, y digo que a lo mejor ellos tenían deficiencias en cuanto al conocimiento, pero me tengo que sacar el sombrero en cuanto a la santidad que ellos tenían y a la consagración que ellos tenían. Porque estos casos de inmoralidad que nosotros estamos viendo hoy en día no existían. Los siervos de Dios eran íntegros sexualmente y eso determinaba una vida espiritual íntegra. Piensen ustedes que la inmoralidad sexual era parte del Imperio Romano, la homosexualidad era parte del Imperio Romano. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1 toda la descripción. Eso era lo que se practicaba en el imperio. No piensen que la homosexualidad, el lesbianismo es de ahora. Esto es tan viejo como el hombre. Por eso cuando Dios le habla a Israel y le dice no vestirá al hombre hábito de mujer y la mujer hábito de hombre porque es abominación, se lo habla previo a la entrada a Canaán. ¿Y qué había en Canaán? Hombres que se vestían como mujeres, mujeres que se vestían como hombres. Lesbianismo, homosexualidad, travestismo, transexualidad. El afeminado, que nosotros muchas veces se lo aplicamos a la persona delicada y a veces no tiene nada que ver, porque por ahí el chico se crió de una manera delicada entre mujeres, pero no es homosexual, simplemente es delicado. No es ese. El afeminado en la Biblia es el que asume vestirse como mujer siendo hombre. Lo que hoy tanto se dice, se percibe en otro sexo. Ese es el afeminado. La iglesia se tiene que levantar contra esto en ese tiempo. Muchos hermanos van a dar la vida, aunque hoy muchos hermanos están renunciando a lo que fue la iglesia. Y la inmoralidad empieza a penetrar dentro de la iglesia. Por eso el reproche, retienes a los que tienen la doctrina de Balaam. Con estas cosas no se negocia, hermano. Con estas cosas no se negocia. Tenemos que decidirnos qué queremos ser. Si queremos ser cristianos, tenemos que vivir como Cristo. Josué dijo, si Jehová es Dios, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Ustedes hagan lo que quieran.
Tenemos que decidirnos. ¿Retienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas? Nicolaitas, Nicolás, Nicao, conquistador del pueblo. Los aduladores del pueblo. Hoy tenemos una cantidad enorme de predicadores que predican para que el pueblo los aplauda. Contentos porque a nuestra iglesia la nombraron de interés municipal. Algo anda mal, hermano. Si el mundo, corrupto como está, entregado al ocultismo, la idolatría y la inmoralidad, no siente una molestia con la iglesia, es porque la iglesia no está predicando lo que tiene que predicar. Si una persona moralmente corrupta declara a mi iglesia como de interés municipal, yo me pongo a llorar. No estoy dando el mensaje que tengo que dar. Acá la iglesia se levantaba y eso producía persecución, lo vimos en Esmirna. La iglesia cuando predica lo que tiene que predicar no es aplaudida. Si queremos que la gente nos aplauda, la gente nos va a aplaudir. Pero para eso vamos a tener que negociar el mensaje. Vamos a tener que, como se dice vulgarmente, entregar las banderas. Mi hermano, un ambiente hostil no justifica que cedamos a las doctrinas. Hoy más que nunca tenemos que pararnos firmes en la palabra del Señor. Vamos a leer 1 Corintios 5, del 1 al 9. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Os he escrito esta carta, que no os juntéis con los fornicarios. Tremendo el apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué pasaría si el apóstol Pablo estaría hoy en la iglesia? ¿A cuántos aplaudirían el mensaje del apóstol Pablo? Seguramente sería un legalista, ¿no? Seguramente sería un aferrado a las cosas viejas. Sin embargo, el mensaje del apóstol Pablo creo que es más actual que nunca. La solución es arrepiéntete, cambia esa manera de pensar. Todo empieza en la cabeza, todo empieza en el pensamiento. La Biblia dice que nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Dice el libro de los Proverbios, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Por eso se nos empuja por el Espíritu Santo a cambiar nuestra manera de pensar, a no dejarnos influir en nuestra manera de pensar. Hoy la iglesia lucha contra la iglesia. Es muy triste lo que está pasando. La iglesia luchando contra la iglesia. Y muchas veces los hermanos dicen, bueno, pero yo me voy para allá porque ustedes tienen una idea muy rara, muy cerrada. Cuidado con esto. Nos hallamos luchando entre nosotros porque hemos cedido a nuestras banderas y hemos dejado de pensar como Cristo. 5 de las 7 iglesias son confrontadas a cambiar la manera de pensar. ¿Sí? Si no cambias, vendré y pelearé con la espada de mi boca. Está hablando de juicio. La palabra de Dios será el juicio para todas estas cosas. Primera de Pedro
4:17, ya estamos finalizando. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. De hecho, está empezando por la casa de Dios. Hay un pacto, al que venciere le daré a comer del maná escondido. Esto habla de alcanzar la victoria. Dios es el que nos provee el alimento espiritual. Le daré una piedrecita blanca. Esto, dice ahí, tenía muchas asociaciones. Era una invitación o un boleto a un banquete. Se daba en señal de amistad. Era un premio para los ganadores de los juegos. ¿Sí? Un nuevo nombre grabado que solo el que lo recibe lo conoce. El nombre resulta ser más importante que la piedra. Se decía en aquel tiempo que se grababa los nombres de los hermanos en las columnas de la iglesia, así que está usando una figura de lo que era la costumbre en ese tiempo de grabar en las columnas los nombres de los hermanos que habían sido fieles. Y tenemos que saber que bajo ese nombre nosotros tenemos una reservación hecha en el cielo. No pierdas la identidad con la que Cristo te selló. El que tiene oído, oiga, escuche, preste atención, póngalo por obra. No pierdas la identidad con la que Cristo te selló. Dios te bendiga.